Durante años, Shakira fue vista como muchas cosas a la vez. Un fenómeno musical global, una mujer apasionada, una madre dedicada, una pareja estable al lado de Gerard Piqué. Desde fuera, su vida parecía un equilibrio perfecto entre fama, amor y familia. Pero como ocurre con tantas historias que se observan desde la distancia, la verdad no siempre coincidía con la imagen. Barcelona había sido su hogar, no solo una ciudad, sino un territorio emocional donde había invertido sueños, tiempo y una parte profunda de su identidad. Allí nacieron sus hijos, allí apostó por una vida menos nómada, allí decidió, en silencio, poner límites a su carrera para sostener un proyecto de pareja. Durante mucho tiempo, Shakira eligió el silencio. Silencio frente a los rumores. Silencio frente a las miradas curiosas. Silencio incluso cuando ese silencio le costaba caro. Porque el silencio no siempre es paz, a veces es resistencia. Mientras Gerard Piqué continuaba con su vida pública, sus proyectos empresariales y su imagen de futbolista retirado pero omnipresente, Shakira vivía una transformación interna que pocos supieron leer. No estaba desapareciendo, estaba observando. Cuando la relación terminó y el nombre de Clara Chía empezó a ocupar titulares, el mundo mediático hizo lo que mejor sabe hacer, simplificar. Redujo una historia compleja a un triángulo, a una traición, a un escándalo fácil de consumir. Pero Shakira no respondió de inmediato. No concedió entrevistas incendiarias, no publicó mensajes directos, no entró en el juego esperado. Ese fue el primer movimiento. Mientras muchos esperaban lágrimas públicas o declaraciones de víctima, ella eligió algo más incómodo para el espectáculo, la reconstrucción silenciosa. Detrás de cámaras, tomó decisiones que cambiarían por completo el equilibrio de poder que había definido su vida durante más de una década. Mudarse no fue solo mudarse. Irse de Barcelona no fue solo irse. Volver a Miami no fue solo volver. Fue un acto estratégico. Miami representaba la independencia creativa, el control de su agenda, el reencuentro con una versión de sí misma que había quedado en pausa. Allí, lejos del entorno compartido con Piqué, Shakira empezó a recuperar algo esencial, la narrativa. Porque quien controla la narrativa, controla el poder. Mientras la prensa analizaba cada aparición de Piqué y cada fotografía con Clara Chía, Shakira trabajaba en algo más duradero que cualquier titular. Su regreso artístico desde un lugar completamente nuevo. Ya no como la estrella que intenta equilibrarlo todo, sino como una mujer que decide priorizarse sin pedir permiso. No fue casualidad que sus primeras canciones tras la ruptura no fueran inmediatas ni impulsivas. Cada letra, cada colaboración, cada gesto público parecía calculado. No para atacar, sino para reposicionarse. El mundo todavía no lo sabía, pero Shakira estaba preparando el movimiento que cambiaría la conversación para siempre. No iba a competir por la atención, iba a redefinir el juego, y mientras Piqué parecía cómodo en la repetición de su relato, Shakira se movía hacia adelante, sin mirar atrás, con una claridad que solo nace después del dolor profundo. El silencio había terminado de cumplir su función, el terremoto estaba por comenzar. Cuando Shakira regresó a Miami, no lo hizo como alguien que huye, sino como alguien que recupera territorio. La ciudad la recibió con una familiaridad distinta a la de años anteriores. Ya no era la joven artista que buscaba conquistar el mercado anglosajón, sino una mujer con décadas de carrera, premios, cicatrices y una claridad que solo llega después de perderlo todo, y sobrevivir. Mientras tanto, en España, Gerard Piqué seguía ocupando titulares. Su relación con Clara Chía se mostraba con una naturalidad casi desafiante, como si la exposición constante pudiera normalizar lo que para muchos aún resultaba incómodo. Cada aparición pública parecía decir, la vida sigue. Y sí, la vida seguía, pero no de la manera que él imaginaba. Shakira observaba desde la distancia. No con rabia desbordada, sino con precisión. Porque el segundo movimiento no fue emocional, fue artístico. Cuando decidió volver al estudio, no buscaba simplemente grabar canciones nuevas. Buscaba decir algo, pero no cualquier cosa. Sabía que cada palabra sería analizada, cada metáfora diseccionada, cada silencio interpretado. Y lejos de evitarlo, lo utilizó a su favor. La música siempre había sido su lenguaje más honesto. Pero esta vez,
también sería su arma más elegante. Las primeras colaboraciones sorprendieron. No eran elecciones seguras ni previsibles. Eran estratégicas. Artistas jóvenes, sonidos actuales, ritmos diseñados para un público global. Shakira no regresaba al pasado. Se colocaba en el centro del presente. Y entonces ocurrió. Cuando lanzó sus canciones más directas, el mundo entendió que el silencio no había sido debilidad. Había sido acumulación de fuerza. Las letras no pedían compasión. No suplicaban comprensión. Narraban una transformación. Hablaban de traición, sí, pero también de renacimiento, de autoestima, de una mujer que decide no quedarse en el papel que otros le asignaron. El impacto fue inmediato. Las canciones no solo escalaron en listas de reproducción, se convirtieron en conversación cultural. Mujeres de distintas edades, países y contextos se reconocieron en ese relato. No en el dolor, sino en la respuesta al dolor. Mientras Piqué intentaba minimizar el efecto, declarando que no le afectaba, el contraste era evidente. Shakira no hablaba en entrevistas, hablaba en números, en reproducciones, en estadios llenos, en relevancia global. Ese fue el verdadero cambio de poder. Porque el poder ya no estaba en explicar quién tenía razón. Estaba en no necesitar explicarlo. Clara Chía, convertida en símbolo involuntario de la ruptura, permanecía en silencio. Y ese silencio, lejos de equilibrar la narrativa, la dejaba fuera del centro real de la historia. Porque la historia ya no giraba en torno a la traición, sino a la resiliencia. Shakira entendió algo esencial. No tenía que destruir a nadie para reconstruirse. Solo tenía que avanzar con coherencia. Cada aparición pública era medida. Cada gesto, pensado. Desde su imagen hasta su discurso, todo comunicaba lo mismo. Control, seguridad, independencia. Ya no era la ex de. Era, otra vez, Shakira. Completa, innegociable. Y mientras muchos se preguntaban si tanta exposición emocional podía pasar factura, ella demostraba lo contrario. Cuando el dolor se transforma en creación, deja de ser una herida y se convierte en legado. El tercer movimiento ya estaba en marcha. Y esta vez, no solo iba a cambiar su vida, sino la forma en que el mundo entendía su historia. A medida que pasaban los meses, algo quedó claro. Lo que Shakira estaba viviendo ya no era solo una ruptura sentimental expuesta al escrutinio público. Se había convertido en un proceso de reconfiguración personal y simbólica. Y esa transformación iba mucho más allá de la música. Por primera vez en años, Shakira controlaba todos los ejes de su vida. El lugar donde vivía, el tiempo que dedicaba a sus hijos, los proyectos que aceptaba y, sobre todo, el ritmo de su propia narrativa. Ya no había concesiones silenciosas ni sacrificios invisibles. Cada decisión llevaba su firma. El público empezó a percibirlo. Ya no se hablaba solo de canciones exitosas, sino de una mujer que había logrado algo difícil. Convertir una experiencia íntima de dolor en una fuerza colectiva. Shakira no se presentaba como víctima ni como heroína. Se mostraba real, imperfecta, firme. Mientras Gerard Piqué continuaba defendiendo su versión desde un discurso de normalidad, la distancia entre ambos se hacía cada vez más evidente. No por lo que decían, sino por lo que representaban. Él parecía anclado en la justificación. Ella, instalada en la evolución. Ese contraste fue decisivo. Shakira empezó a ser invitada no solo como artista, sino como referente cultural. Su historia se analizaba desde el feminismo, desde la maternidad, desde el precio que muchas mujeres pagan cuando postergan su propio centro por sostener una relación. Sin discursos explícitos, su sola presencia generaba conversación. Y ella lo sabía. Lejos de rechazar ese rol, lo asumió con inteligencia. No dio lecciones, compartió procesos, habló de terapia, de reconstrucción emocional, de la importancia de escucharse a una misma cuando todo se derrumba. Ese gesto, sencillo pero honesto, la acercó aún más a su público. Clara Chía, por su parte, seguía siendo una figura periférica, atrapada en una historia que no controlaba. Su nombre aparecía en titulares, pero no en la conversación profunda. Porque el foco ya no estaba en quién o cup con acento agudo un lugar, sino en quién decidió no perderse a sí misma. Shakira también redefinió su relación con la maternidad, ya no desde la culpa de la ausencia, sino desde la presencia consciente.
Sus hijos no eran un accesorio de su imagen pública, sino el eje desde el cual reorganizaba su mundo. Ese equilibrio, tantas veces cuestionado, se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Y entonces ocurrió algo que nadie había anticipado del todo. El cansancio mediático por el conflicto dio paso a la admiración sostenida. El público dejó de preguntarse por Piqué y Clara Chía y empezó a preguntarse qué haría Shakira después. Ese fue el punto de inflexión. Porque cuando una mujer logra que su futuro sea más interesante que su pasado, ha ganado algo más poderoso que cualquier venganza: libertad. El movimiento de Shakira ya no era reacción, era dirección. Y el mundo, una vez más, estaba escuchando. Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser una noticia para convertirse en un relato de fondo, algo que ya no necesitaba titulares constantes para mantenerse viva. Y ese cambio fue, paradójicamente, la mayor victoria de Shakira. Porque cuando el ruido se disipa, solo queda lo esencial. Shakira ya no respondía a la ruptura. La había integrado. Sus nuevos proyectos hablaban por sí solos. Giras ambiciosas, colaboraciones internacionales, apariciones medidas en eventos clave. Todo indicaba que no estaba simplemente de regreso. Estaba en uno de los momentos más lúcidos de su carrera. No por la juventud del cuerpo, sino por la madurez de la mirada. Mientras tanto, Gerard Piqué empezaba a experimentar el peso de una exposición distinta. Sin el contexto del conflicto, su figura quedaba más desnuda. Ya no había una narrativa contra la cual contrastar. Su vida con Clara Chía continuaba, pero el interés mediático disminuía, como ocurre cuando el foco se desplaza hacia quien sigue creando y no hacia quien repite. Y ese desplazamiento fue definitivo. Shakira entendió algo que pocas figuras públicas logran comprender a tiempo. El verdadero poder no está en ganar una discusión, sino en trascenderla. No se trataba de demostrar quién había sufrido más, sino demostrar quién había aprendido más. En entrevistas seleccionadas, cuando decidió hablar, no lo hizo desde el rencor. Habló del proceso, de la dificultad de reconstruirse cuando una historia termina sin aviso, de la culpa, del miedo, de la necesidad de perdonarse a una misma por haber aguantado más de la cuenta. Ese discurso, lejos de debilitarla, la volvió aún más fuerte. Porque humanizó el éxito. Clara Chía siguió siendo una presencia silenciosa, casi inmóvil dentro del relato público. No por falta de importancia personal, sino porque la historia ya no necesitaba antagonistas. Había evolucionado hacia algo más complejo. Una reflexión sobre el poder femenino, la autonomía y la capacidad de rehacerse sin destruir. Shakira también revisó su propio pasado con honestidad. Reconoció decisiones tomadas desde el amor, pero también desde la renuncia. Y al hacerlo, liberó a muchas mujeres de una carga invisible. La idea de que amar implica desaparecer un poco. Ese fue, quizá, su gesto más político. Sin proclamas ni consignas, mostró que se puede ser madre, artista, mujer deseante y figura pública sin pedir disculpas por ocupar espacio. Su cuerpo en el escenario, su voz firme, su presencia segura comunicaban lo que ninguna declaración podría explicar. El movimiento final no fue una canción, ni una gira, ni una mudanza. Fue algo más profundo. Fue recuperar la autoría de su propia historia. Y cuando eso ocurrió, Piqué y Clara Chía dejaron de ser el centro. No porque desaparecieran, sino porque ya no eran necesarios para entender quién era Shakira ahora. Ella ya no era la mujer que había sido dejada atrás, era la mujer que había avanzado primero. Con el tiempo, quedó claro que lo que Shakira había hecho no era solo reinventarse tras una ruptura pública. Había logrado algo mucho más difícil: cambiar el significado del final. Donde antes había pérdida, colocó conciencia. Donde había abandono, construyó dirección. Donde muchos esperaban una caída, apareció una mujer en plena expansión. El movimiento que redefinió su poder no fue ruidoso al principio. No fue inmediato ni impulsivo. Fue un proceso, un camino que comenzó con el silencio, continuó con la estrategia y culminó con la libertad. Y ese recorrido resonó porque fue auténtico. Shakira no negó el dolor, lo atravesó. En un mundo que exige a las mujeres superar rápido, perdonar sin proceso y seguir sonriendo, ella se permitió algo radical: sentir y transformar. No se quedó atrapada en la herida, pero tampoco la ocultó.
La convirtió en lenguaje, en arte, en espejo para millones. Gerard Piqué siguió su vida. Clara Chia o CUP o con acento agudo el lugar que eligió ocupar. Pero la historia ya no se definía por ellos. Porque el verdadero centro nunca fue la traición, sino la respuesta. Y la respuesta de Shakira fue crecer. Su legado, después de todo esto, no es solo musical. Es simbólico. Representa a una generación de mujeres que entendieron que amar no debería costar la identidad, que acompañar no implica desaparecer y que irse también puede ser un acto de amor propio. Shakira demostró que el poder no siempre se ejerce enfrentando, sino reubicándose. Que a veces la victoria no es que el otro pierda, sino que una misma gane claridad. Y que el éxito más profundo no se mide en aplausos, sino en coherencia interna. Hoy, cuando se pronuncia su nombre, ya no se piensa únicamente en una ruptura mediática. Se piensa en un artista que atravesó una de las etapas más expuestas y dolorosas de su vida con dignidad, inteligencia y valentía emocional. Una mujer que decidió no quedarse a explicar lo inexplicable, sino salir a crear lo inevitable. Ese fue el movimiento. No gritar más fuerte, no justificar más, no competir, simplemente avanzar. Y al hacerlo, Shakira no solo redefinió su propio poder. Le recordó al mundo que ninguna mujer está obligada a quedarse donde ya no es ella.